Y en información internacional, un sismo de 7,1 grados ha dejado más de un centenar de muertos en México, según los primeros reportes de autoridades locales. Hizo colapsar varios edificios en la capital cuando se conmemoran 32 años del potente terremoto de 1985. La mayoría de los fallecidos fueron en el estado Morelos, cercano al epicentro, ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital. El sismo ocurrió poco después de las 13 locales y provocó el colapso de varios edificios en Ciudad de México, donde viven 20 millones de personas. En varios barrios, las autoridades advirtieron a la población sobre fugas de gas. El aeropuerto de la capital, en tanto, suspendió sus operaciones. El presidente Enrique Peña Nieto, que estaba fuera de la ciudad, convocó al Comité Nacional de Emergencias y anunció su regreso a la capital para coordinar las labores de rescate. El terremoto tuvo lugar el mismo día en que se conmemoran 32 años del potente sismo de 1985, en el que más de 10.000 personas murieron en Ciudad de México. El pasado 7 de septiembre, un terremoto de 8,1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país. Bueno, un abrazo lleno de fuerza para toda la comunidad mexicana, tanto residente en nuestro país como hasta allá en su natal país. Y de última hora hemos conocido que El Salvador se solidariza con México enviando a 25 miembros del grupo de búsqueda de rescate USAR para las labores humanitarias. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos participaron en la 72 sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde discutieron si postergarán la cumbre con la Unión Europea prevista para octubre en El Salvador, entre otros temas. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, los países de la CELAC se reunieron a nivel ministerial para discutir si se posterga la cumbre con la Unión Europea prevista para finales de octubre. La reunión terminó sin consenso y en ella el canciller de Venezuela pidió unión para su país ante las amenazas militares de Estados Unidos. Ya la CELAC existe y le hemos hecho un llamado a la reflexión a esos países para que depongan esas actitudes y podamos trabajar, construir los consensos necesarios en favor de todos los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe. La reforma de la ONU fue otro tema abordado previo al debate general de presidentes. El secretario general Antonio Guterres afirmó que hacen falta cambios en la organización para ayudar a los más desposeídos. No olvidemos que estamos aquí para servir a las personas que padecen la pobreza o la exclusión, personas victimizadas por el conflicto, personas cuyos derechos y dignidad se ven denegados, pero también personas con ideas y con sueños que necesitan. El cambio climático y los efectos del huracán Irma también fueron abordados. Según la Organización Internacional para las Migraciones, se necesita $62.000 millones para ayudar a los países afectados tras el paso de los huracanes Irma y José. Aumentar un llamado a dar prioridad en la movilización internacional de la ayuda a aquellos estados y territorios que por su pequeño tamaño, menor población y limitada capacidad de generar recursos propios enfrentarán los mayores desafíos en la recuperación tras el paso del huracán Irma. Según organizaciones de la ONU, 17.000 personas necesitan ayuda de vivienda urgente tras el paso del huracán Irma. Y por otro lado, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Donald Trump formuló amenazas directas a varios países, entre ellos Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él ha atacado directamente a los que llama estados canalla, como Corea del Norte, a la que ha amenazado con la destrucción total. Nadie en el mundo quiere ver a esta banda de criminales con armas nucleares y misiles. Estados Unidos tiene una gran fuerza y paciencia, pero si se ve forzada a defenderse ella misma o a sus aliados, no tendrá más opción que destruir totalmente Corea del Norte. El hombre cohete está en una misión suicida para él y para su régimen.
Trump ha dedicado también palabras muy duras a Irán y al régimen sirio en un discurso en el que la palabra soberanía nacional ha sido piedra angular. No obstante, ha querido dejar claro que piensa que la ONU es un marco válido para alcanzar la paz entre las naciones. Bueno, y la Organización de Naciones Unidas volvió a pedir a Birmania que permita el acceso de sus investigadores al estado occidental de Rakhine, donde se produce una grave crisis humanitaria y graves abusos a minorías rohingyas. Es importante para nosotros ver con nuestros propios ojos los lugares de las presuntas violaciones y abusos y poder hablar directamente con las personas afectadas y las autoridades. Así, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente de la misión de investigación para Myanmar volvió a pedir a sus autoridades el acceso pleno y sin trabas al país para verificar las denuncias sobre los graves abusos cometidos por militares contra la minoría musulmana rohingya. Marzuki Darusman señaló que lo que está claro es que en el estado occidental de Rakhine está ocurriendo una grave crisis humanitaria. Está claro para nosotros que hay una grave crisis humanitaria en curso que requiere de atención urgente. Más de 400.000 personas han buscado refugio en Bangladesh en menos de un mes. Hay informes de que casi 200 aldeas rohingya en la zona afectada han quedado vacías. Darusman añadió que hay denuncias de asesinatos masivos, uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos, violencia sexual y basada en el género. Aún así, el embajador de Myanmar ante el Consejo rechazó estas denuncias y consideró la operación del ejército como medidas de seguridad proporcionadas solo contra los terroristas. Mientras los pueblos incendiados de los rohingyas aún humean y las imágenes de satélites muestran la destrucción de las aldeas, la líder birmana Aung San Suu Kyi, en su primer discurso sobre la crisis, defendió la actuación de los militares y se mostró sorprendida por el éxodo de los rohingyas. Se ha instruido a las fuerzas de seguridad para que se adhieran estrictamente al código de conducta para llevar a cabo operaciones de seguridad, ejercer toda la debida moderación y tomar medidas para evitar daños colaterales y a civiles inocentes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde el pasado 25 de agosto, 20.000 musulmanes rohingyas llegaron a Bangladesh diariamente, elevando a 421.000 el número total de refugiados. La agencia precisó que a menudo estos sufren por el frío, el hambre y la lluvia durante su trayectoria hacia Bangladesh, un viaje que en algunos casos ha durado hasta 10 días.